se utilizan más los puertos USB, ranuras de expansión, y todos los controladores requeridos para manejar los dispositivos periféricos estándar, como el teclado, la pantalla de vídeo y el dispositivo de disco flexible. Al comprar una tarjeta madre es indispensable que concuerde con el tipo de procesador que vamos a utilizar, ya que los distintos procesadores utilizan un conector diferente, por lo tanto deben de hacer juego. También hay que asegurarse de que la velocidad del procesador y la memoria pueda ser manejado por la tarjeta madre. Así que cuando compres la tarjeta madre, el procesador y memoria, asegúrate de que sean compatibles entre sí. El CPU es la abreviación de las siglas en inglés de las palabras Unidad Central de Procesamiento. Es el cerebro de la computadora. Algunas veces se le dice simplemente el procesador o procesador central. El CPU es donde se realizan la mayoría de los cálculos. En términos de poder de computación, es el elemento más importante de un sistema de cómputo. En computadoras personales y pequeños servidores, el CPU está contenido en una pastilla llamada microprocesador. Los dos componentes típicos son la unidad lógica aritmética, ALU, la cual realiza las operaciones lógicas y matemáticas. La unidad de control, la cual extrae instrucciones de la memoria, la decodifica y ejecuta, llamando a la ALU, cuando es necesario. Actualmente hay dos productores principales de procesadores, Intel y AMD. Intel tiene dos familias de procesadores, el Celeron para los equipos menos poderosos y el Pentium 4 para los más poderosos, con el Pentium 5 en camino. AMD también tiene dos familias de productos, el Duron para los equipos económicos y el Athlon para los más poderosos. Los CPUs de Intel y AMD requieren una tarjeta madre diseñado especialmente para ellos. El procesador determina el tipo de tarjeta madre que necesitas para tu sistema. El rendimiento de un CPU generalmente se mide en ciclos de reloj por segundo. Entre más alto los ciclos de reloj por segundo, es más rápido el procesador. El BIOS. BIOS es un acrónimo de Basic Input Output System, sistema básico de entrada-salida. El BIOS es el software que determina qué puede hacer una computadora sin acceder programas de un disco. En las PC, el BIOS contiene todo el código requerido para controlar el teclado, el monitor, las unidades de discos, las comunicaciones seriales, y otras tantas funciones. El BIOS típicamente se pone en una pastilla ROM que viene con la computadora, también se le llama ROM BIOS. Esto asegura que el BIOS siempre estará disponible y no se dañará por falla en el disco. También hace posible que la computadora inicie por sí sola. A causa de que la RAM es más rápida que el ROM, muchos fabricantes de computadoras diseñan sistemas en los cuales el BIOS es copiado de la ROM a la RAM cada vez que la computadora es iniciada. Muchas computadoras modernas tienen Flash BIOS, que significa que el BIOS se grabó en una pastilla de memoria flash, que puede ser actualizado si es necesario. RAM. RAM es acrónimo para Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Es un tipo de memoria que puede ser accesado aleatoriamente. Esto es, que cualquier byte de memoria puede ser accesado sin tocar los bytes predecesores. RAM es el tipo de memoria más común encontrada en computadoras y otros dispositivos, como impresoras. Hay dos tipos básicos de RAM, RAM dinámica DRAM. RAM estática SRAM. Los dos tipos difieren en la tecnología que utilizan para retener datos. El tipo más común es la RAM dinámica. La RAM dinámica necesita refrescarse miles de veces por segundo. La RAM estática no necesita ser refrescada, lo cual la hace más rápida, pero también más cara que la RAM dinámica. Ambos tipos de RAM son volátiles, ya que pierden su contenido cuando la energía es apagada. Puerto serie o serial. Un puerto serie es una interfaz de comunicaciones entre ordenadores y periféricos en donde la información es transmitida bit a bit de manera secuencial, es decir, enviando un solo bit a la vez. Los puertos serie sirven para comunicar al ordenador con la impresora, el ratón o el módem. Sin embargo, el puerto USB sirve para todo tipo de periféricos, desde ratones a discos duros externos, pasando por conexiones Bluetooth. PCI.
puertos PCI son ranuras de expansión de la placa madre de un ordenador en las que se pueden conectar tarjetas de sonido, de vídeo, de red, etc. Tarjeta de vídeo. La tarjeta de vídeo es el componente encargado de generar la señal de vídeo que se manda al monitor por medio de un cable. La tarjeta de vídeo se encuentra normalmente integrado a la tarjeta madre de la computadora o en una placa de expansión. La tarjeta gráfica reúne toda la información que debe visualizarse en pantalla y actúa como interfaz entre el procesador y el monitor. La información es enviada a este por la placa luego de haberla recibido a través del sistema de buses. Una tarjeta gráfica se compone, básicamente, de un controlador de vídeo, de la memoria de pantalla o RAM vídeo, y el generador de caracteres, y en la actualidad también poseen un acelerador de gráficos. El controlador de vídeo va leyendo a intervalos la información almacenada en la RAM vídeo y la transfiere al monitor en forma de señal de vídeo. El número de veces por segundo que el contenido de la RAM vídeo es leído y transmitido al monitor en forma de señal de vídeo se conoce como frecuencia de refresco de la pantalla. Entonces, como ya dijimos antes, la frecuencia depende en gran medida de la calidad de la placa de vídeo. Tarjeta de sonido. Es opcional. La mayoría de las tarjetas madre ahora cuentan con algún tipo de controlador de sonido integrado. Por lo tanto, las tarjetas de sonido no son necesarias a menos que quieras mayor fidelidad de sonido en tu computadora o liberar un poco de carga al CPU con el control del sonido. Tarjeta de red. Es opcional. Estar en red, ya sea internet o una intranet, es tan común e indispensable que esta debería ser una característica estándar en todas las placas base. Algunas placas base, incluso, ofrecen adaptadores de red inalámbrica construido adentro. Si la placa no tiene un conector Ethernet, puede ser necesario instalar una tarjeta PCI, Ethernet o tal vez una tarjeta inalámbrica. La fuente de poder. La fuente de poder, fuente de alimentación o fuente de energía es el dispositivo que provee la electricidad con que se alimenta una computadora o ordenador. Por lo general, en las computadoras de escritorio, la fuente de poder se ubica en la parte de atrás del gabinete, junto a un ventilador que evita su recalentamiento. La fuente de alimentación se encarga de convertir la tensión alterna de la red industrial en una tensión casi continua. Para esto consta de un rectificador, fusibles y otros componentes que le permiten recibir la electricidad, regularla, filtrarla y adaptarla a las necesidades de la computadora. Es importante cuidar la limpieza de la fuente de poder. De lo contrario, puede acumular polvo que obstruya la salida de aire. Al aumentar la temperatura, la fuente puede recalentarse y quemarse, dejando de funcionar. Una falla en la fuente de poder incluso puede perjudicar a otros componentes de la computadora, como la placa madre o la placa de vídeo. Dispositivos de enfriamiento. Cooler es un ventilador que se utiliza en los gabinetes de computadoras y otros dispositivos electrónicos para refrigerarlos. Por lo general el aire caliente es sacado desde el interior del dispositivo con los coolers. Se utilizan especialmente en las fuentes de energía, generalmente en la parte trasera del gabinete de la computadora. Unidades de almacenamiento. Los tipos principales de dispositivos de almacenamiento masivo son discos flexibles, disquetes, relativamente lentos y pequeña capacidad, pero muy portables, baratos y universales, casi obsoletos. Las computadoras nuevas ya no los utilizarán. Discos duros, rápidos y mucho mayor capacidad, pero más caros. Algunos dispositivos de disco duro son portátiles, pero la mayoría no. Discos ópticos, conocidos como CDs y DVDs, al contrario de los discos flexibles y los discos duros, los cuales usan electromagnetismo para codificar los datos, los sistemas de discos ópticos usan un láser para leer y escribir datos. Los discos ópticos tienen buena capacidad, pero no son tan rápidos como los discos duros. Y por lo general son de solo lectura, aunque también hay reescribibles. Cintas. Relativamente baratas y pueden tener una gran capacidad, pero no permiten acceso aleatorio a los datos.
Discos de memoria flash USB, dispositivos muy pequeños, ligeros y portátiles pueden almacenar hasta 8 GB de datos. Estos dispositivos se han vuelto muy populares y están sustituyendo a los discos flexibles al tener mayor capacidad y velocidad. Estos dispositivos pueden mantener la información hasta por 10 años. Esto ha sido todo sobre los componentes internos de una computadora. Esperemos y haya sido de su agrado. Escriban y comenten si les gustó el vídeo. Adiós y suscríbanse. Bye.